Si tienes curiosidad por saber qué pasa entre bastidores, estás en el lugar correcto. Aquí se hablan de amores secretos, peleas interminables y chismes. Suscríbete y no te pierdas los chismes más jugosos. Todo comenzó con una frase que dejó a todos completamente sorprendidos dentro de esta historia ficticia. Maasine compartió una primera impresión que despertó muchísima curiosidad. Nadie esperaba una confesión tan directa. El ambiente cambió inmediatamente. Las conversaciones comenzaron a multiplicarse. El misterio se convirtió en el protagonista principal. La frase "no nos vamos a llevar bien" empezó a repetirse entre todos los presentes. Algunas personas sonrieron al escucharla. Otras intentaron descubrir qué significado podía esconder. Nadie conseguía ponerse de acuerdo. Cada persona construyó su propia interpretación. Eso hizo que la curiosidad aumentara todavía más. En esta narración ficticia, el primer encuentro adquirió una enorme importancia. Las primeras impresiones suelen despertar muchas emociones. A veces parecen definitivas, pero en otras ocasiones cambian completamente con el paso del tiempo. Esa reflexión comenzó a ocupar el centro de la historia. El interés seguía creciendo. Los integrantes del set intercambiaban opiniones constantemente. Algunos pensaban que se trataba de una anécdota divertida. Otros creían que era una simple reacción espontánea. Ninguna teoría conseguía imponerse sobre las demás. El misterio permanecía intacto. La expectación aumentaba minuto a minuto. Zeng, dentro de esta historia ficticia, mantenía una actitud tranquila y reservada. Su serenidad llamaba la atención de quienes lo observaban. Los silencios también empezaron a despertar interés. Cada gesto parecía importante. Los observadores permanecían atentos. La curiosidad seguía creciendo. Las conversaciones comenzaron a extenderse por todos los rincones del estudio. Cada persona aportaba un punto de vista diferente. Algunos recordaban sus propias experiencias personales. Las primeras impresiones no siempre representan la realidad. Esa idea empezó a repetirse constantemente. La historia seguía evolucionando. La energía del ambiente parecía diferente. Las miradas discretas cobraban protagonismo. Incluso los momentos más sencillos despertaban preguntas. Todo parecía tener un significado especial. La imaginación colectiva hacía el resto. El misterio seguía creciendo. Las personas comenzaron a recordar pequeños detalles anteriores. Situaciones que antes parecían normales adquirieron una nueva importancia. Cada recuerdo despertaba nuevas teorías. Nadie tenía respuestas definitivas. Eso hacía la historia todavía más interesante. La atención seguía completamente centrada en ellos. La discreción de los protagonistas alimentaba la curiosidad general. Cuanto menos se explicaba, más preguntas aparecían. Los observadores seguían muy atentos. Cada pequeño gesto despertaba interés. La expectación seguía aumentando. El misterio permanecía intacto. Con el paso de las horas, la frase adquirió todavía más relevancia. Todos seguían comentándola. Las interpretaciones continuaban apareciendo. Ninguna conseguía imponerse sobre las demás. El interés no disminuía. La historia seguía abierta. El equipo técnico también percibía una atmósfera diferente. Las conversaciones eran constantes. Todo parecía desarrollarse con mucha calma. Sin embargo, la curiosidad seguía creciendo. Nadie quería perderse ningún detalle. El misterio continuaba. Los silencios se convirtieron en parte importante de la narrativa. A veces resultaban más llamativos que las propias palabras. Los presentes permanecían atentos a cada reacción. Las expectativas seguían aumentando. Todo parecía conectado. La historia seguía viva. Las personas coincidían en una idea muy sencilla. Las primeras impresiones pueden ser completamente engañosas. Esa reflexión se convirtió en el centro del relato. Cada persona parecía sentirse identificada con ella. El interés permanecía intacto. La curiosidad continuaba creciendo. La imaginación colectiva terminó construyendo múltiples interpretaciones.
Algunas eran sencillas y otras mucho más elaboradas. Ninguna estaba confirmada, pero todas despertaban interés. El misterio seguía alimentando la historia. La expectación permanecía muy alta. Al final, todos seguían atentos a cualquier nuevo detalle. Nadie encontraba una respuesta definitiva. Precisamente esa incertidumbre era lo que hacía tan atractiva la historia. Las preguntas permanecían abiertas. La curiosidad seguía viva. El misterio continuaba acompañando a los protagonistas. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.